Muy bien, entonces buenas tardes a todos. Voy a tratar de no quitarles mucho tiempo. Quiero hacer, bueno, como han visto en el cronograma, quiero hacer dos sesiones relativas a un poco la metodología de la investigación que van a necesitar para sus tesis. Y estoy dividiendo esto de la manera siguiente. En la primera sesión quiero darles realmente los aspectos más prácticos, ¿no? Cuáles son los procedimientos, cuáles son las reglas, un poco cuáles son las fechas en las que hay que ir pensando, cuál es la estructura de la tesis. Idealmente quisiera lograr despachar todo esto quizás en 1 hora y media, vamos a ver cuánto tarda. Y la segunda sesión ya quiero darles algunos aspectos un poco más generales sobre la deontología de investigación en economía, algunos tips y consejos que son, bueno, de usanza corriente y que también yo las aplico en mi día a día cuando hago investigación. Entonces, primero la parte formal, ¿no? Y la parte formal la van a encontrar en el reglamento de graduación de la UPB. Si ustedes buscan en Google reglamento graduación UPB o reglamentos UPB, lo van a encontrar inmediatamente. Lo que quiero hacer es un poquito condensar la información más importante, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que entienden por una tesis? ¿Qué es lo que la UPB entiende por tesis de maestría? Y en realidad esto viene no de la UPB, sino del reglamento de universidades privadas, que es consensuado con el Ministerio de Educación, y básicamente nos dice que es un trabajo de investigación, ¿no? Que tiene que estar caracterizado por rigurosidad metodológica y científica, con fin de dar solución y respuesta a un problema científico, ¿no? Planteando alternativas aplicables o proponiendo soluciones teóricas o prácticas. Bueno, en fin, mucho bla bla. Pero primer tema es que tiene que ser una tesis. No hay como que proyecto de grado o trabajo en empresa. Tiene que ser un documento científico sí o sí. Esto lo tienen que hacer todas las maestrías del país, ¿no? Entonces, necesariamente es un trabajo científico el que debe hacerse. Esa es la primera cosa que hay que notar, ¿no? Segundo, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una habilitación a que ustedes sean candidatos a magíster. Seguramente han visto mucho para doctores, los candidatos a doctor, los famosos PhDCs. Hay un equivalente, ¿no? Hay el MSCC, ¿no? El candidato a magíster. El candidato a magíster básicamente es el candidato que está trabajando ya en su tesis, que tiene su perfil de tesis aprobado, ¿sí? Entonces, para iniciar el proceso de graduación, para ser candidato a magíster, tienen que ser habilitados como candidato, acreditando primero que han aprobado todas sus materias. Esto incluye los exámenes que algunos de ustedes van a tener que pasar en las próximas semanas, ¿no? Tienen que aprobar el perfil de tesis. Vamos a hacer la revisión de los perfiles de tesis en febrero, ¿sí? Y además, esto está en el reglamento, cumplir con las obligaciones económicas, ¿no? Eso es una cosa aparte. Como, acuérdense que les estoy pidiendo eso también para los exámenes. Bueno, no les estoy pidiendo yo, pero este es un requisito de la universidad ponerse al día con sus cuotas, ¿sí? Más allá de las cuotas, entonces lo importante es que sí, tienen que aprobar todos los exámenes. Si no aprueban los exámenes que les faltan en esta ronda, eso, según el reglamento de la universidad, nos dice que van a tener que tomar la materia en la próxima versión de la maestría, que está prevista para abrirse en abril, y entonces no pueden acceder a la candidatura a la maestría todavía, ¿no? Que es el periodo designado para trabajar su tesis. Por si acaso, cualquier duda que tengan, no me interrumpen nomás, ¿sí? Saben que el Zoom siempre es incómodo porque le estoy hablando solito a mi pantalla, entonces no se preocupen si me interrumpen. Más, entonces, ¿cuál es más o menos el procedimiento, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Esto es cronológico, o pretende ser cronológico, entonces inicialmente tienen que defender su perfil. Luego de que hayan defendido su perfil, hacemos la asignación del tutor. Entonces, si bien han podido tener ustedes conversaciones informales ya con sus tutores, la asignación formal del tutor se hace solamente después
de la defensa del perfil de grado, ¿no? De que presenten su perfil de grado. Entonces, una vez que se asigna el tutor, empieza su periodo de candidatura. Ya son candidatos a magíster y entonces este periodo de candidatura, el reglamento universitario dice que es de 1 año, pueden existir extensiones. Mi consejo, mi experiencia personal es que mucha gente se pierde cuando tienen que hacer la tesis. Traten de enfocarse lo más posible para acabarla este año, sí o sí. Porque si lo dejan colgado, pendiente, se van a acumular los años, no es buena idea, se van a olvidar de las cosas que han visto el año pasado, entonces traten de avanzarlo lo más rápido posible. Bueno, durante este periodo de candidatura ustedes van a estar en relación con su tutor. La próxima clase yo les voy a dar también unos pequeños consejos de cómo relacionarse con su tutor. La relación con un tutor de tesis a nivel maestría es diferente de la relación con un tutor de tesis a nivel licenciatura. Se pide de ustedes mucho más independencia, se pide de ustedes que los productos que entreguen a sus tutores estén mucho más pulidos, sean mucho más finos que lo que se esperaría para un candidato a licenciatura, ¿no? Y bueno, buenas prácticas y buen trato para el tutor para que se entiendan muy bien con él o con la tutora, ¿sí? Una vez que terminan la tesis, que no es tarea sencilla, es lo que vamos a detallar adelante, el tutor hace un informe de suficiencia diciendo, me parece que cumple las condiciones para pasar a una defensa interna de tesis a nivel de maestría, entonces esto pasa a un revisor de tesis. El revisor de tesis lo designo yo también, en concordancia con el tutor, y el revisor o la revisora de tesis va a tomar un par de semanas o quizás un poco más, idealmente no más de un mes, para revisar la tesis. Mucho del tiempo que toma esto depende de qué tan bien está hecha la tesis. Una tesis bien redactada, pulcra, limpia, bien hecha, es mucho más fácil de revisar y se revisa mucho más rápidamente y hay menos observaciones que una tesis que está cojeando todavía, ¿no? Si la tesis está bien, pasamos a defensa interna. Si el revisor tiene observaciones, le pasa un informe al tutor diciendo esto no me parece, esto hay que cambiar, etcétera, etcétera. Y el tutor con el candidato o la candidata o la tutora se ponen de acuerdo para resolver las observaciones del revisor. Puede ser que las revisiones del revisor sean todas, que las observaciones del revisor sean todas pertinentes y se hacen los cambios. Puede ser que hay algunas que sean discutibles. Puede ser que hay algunas con las cuales ni el tutor ni el estudiante están de acuerdo del todo. Solamente hay una revisión, ¿no? Entonces, se hace algunas de las cosas que pide el revisor. Si hay algunas cosas que no son factibles o que las observaciones simplemente no son correctas, se introduce en la tesis un pequeño párrafo explicando por qué no se ha hecho tal cosa o se aclaran las cosas, ¿sí? Una vez que está hecho eso, vamos a la defensa interna de tesis. La defensa interna de tesis es un entrenamiento, es algo previo. Vamos a estar típicamente el director del programa, el tutor y algún tercer profesor. Tiene que haber mínimo 2 personas, lo típico va a ser 3 personas en la defensa interna de tesis, que tiene una duración de 45 minutos para explicar el trabajo y que suele ser extremadamente dura. Es muy dura porque el objetivo aquí es que estén muy, muy bien preparados para la defensa externa. Si la defensa interna va bien, tienen todo aprobado, están al día con todas las cosas de la universidad, se manda a habilitación por el Ministerio de Educación, ¿no? La Universidad Privada Boliviana, como todas las otras universidades privadas que no hacen parte de la CUV, tienen que hacer autorizar la defensa externa por el Ministerio de Educación. Hay una habilitación a defender la tesis que se hace por el Ministerio. Esta tarda, si uno tiene suerte, 1 mes y medio. Si uno tiene mala suerte y hay una pandemia, puede atrasarse 3, 4 meses. Esperemos que ya se calme la pandemia y que efectivamente sea 1 mes y medio lo que tarde la habilitación o 2 meses lo que tarde la habilitación por el Ministerio de Educación. Una vez que nos habilita el Ministerio de Educación, se convoca defensa externa, entonces el tribunal está compuesto tiene un quórum de 3 personas, que es el mínimo.
Generalmente se invita a más gente. Como saben, es la primera versión de la maestría en economía, así que todavía no tenemos una tradición, pero el reglamento nos dice que el quórum es de 3 personas, de los cuales hay 2 representantes externos. Típicamente un representante delegado por el Ministerio de Educación de algún colegio profesional, idealmente el Colegio de Economistas, y un representante de la universidad pública, en nuestro caso obviamente de San Andrés, ¿no? La defensa externa tiene una duración de 45 minutos igualmente. Los que han hecho la licenciatura en la UPB estarán familiarizados con el formato, es un tanto ceremonioso. Ahora estamos habilitados para hacer defensas por Zoom, pero bueno, quizás ya cuando nos toque a nosotros no sea necesario hacerlo por Zoom. El tutor puede estar presente, ya que es una defensa pública, entonces él tiene el derecho de ver lo que está pasando, puede hacer preguntas, pero el tutor no interviene de ninguna manera en la defensa. Hay un presidente del tribunal, que típicamente es el representante interno de la UPB, quien tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a votar, ¿no? Entonces el voto se va a hacer con un tribunal interno de la UPB y 2 externos, ¿sí? La nota de aprobación, como de todas sus materias, es de 80, y no tengo ahorita en mente la gradación de, creo que de 90 a 95 es con mención, y de 95 para arriba con mención de honor. Esto está en el reglamento interno que pueden encontrar, ¿no? En el reglamento de graduación. Bueno, se hace la defensa, hay las preguntas del tribunal externo, a veces las preguntas están muy bien ubicadas, a veces las preguntas no tienen mucha relación con lo que está pasando, eso es una cuestión de suerte, pero esperamos que ya, dado que es un nivel maestría, que nuestros tribunales externos sean de muy buena calidad, ¿no? Las preguntas del tribunal interno siempre van a ser de muy buena calidad. Y bueno, se hace el juramento y están listos entonces para graduarse como magísteres de la universidad. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, todo bien. ¿Sí? Todo bien, profe. Muy bien. Ok, perdón, aquí está el detalle, ¿no? Entonces, el tribunal examinador, entonces esto excluye a presidente, 3 examinadores, 1 de la universidad privada y 2 externos, entonces el tribunal no especifica de dónde son los externos, pero típicamente va a ser un representante del Ministerio de Educación y un profesor de la universidad pública. Muchas veces el representante del Ministerio de Educación es también profesor de la universidad pública o da clases en varias universidades, ¿sí? La exposición y defensa de tesis es oral y es pública, es decir, que puede venir toda su familia a la defensa externa, o sus novias, o sus novios, o lo que ustedes quieran, y no pueden pasarse 45 minutos, ¿no? Esa es una regla estricta. Tengo que darles estas pequeñas advertencias, ¿no? Hay faltas graves, de las cuales vamos a ver cuáles son las sanciones. Entonces, ¿qué no pueden hacer por nada en el mundo? No pueden contratar a un servicio externo, o sea, esos de se lo hago su tesis en 20 minutos, que ponen sus cartelitos, ¿no? Además que la calidad va a ser desastrosa, ¿no? Plagio es considerado una falta grave, entonces si se detecta el plagio, si normalmente el tutor va a revisar que no haya plagio, pero si en la defensa externa se detecta de que ha habido plagio, se acabó, ¿no? Se acabó para ustedes, van a tener que hacer otra tesis, si es que, bueno, vamos a ver ahorita las sanciones, ¿no? Cualquier acto de corrupción, es decir, regalitos, obsequios, cualquier tipo de beneficio que ustedes quieran brindar a cualquiera de los tribunales o tutor, no, ¿no? Entonces, incluso si soy el tutor, nada de regalitos ni chocolatitos, todo de eso está fuera de lugar. Un agradecimiento verbal es más que suficiente. Y peor todavía, amenazar, presionar, agredir u otro tipo de violencia contra un miembro del tribunal es también falta grave, ¿sí? La sanción es una expulsión definitiva de la universidad, pierden todo derecho de acceder al título, ¿sí? Y además de eso comunicamos
el hecho y el nombre del sancionado al sistema de universidades privadas y al sistema público y otras instancias, ¿no? Esto también puede ser si el que está cometiendo la infracción es un tribunal. Si algún tribunal les pide alguna coima o algo, pasa lo mismo. Nosotros, la universidad hace la denuncia que puede llegar incluso hasta instancias penales, ¿no? Entonces es un tema extremadamente serio. Ok, con esas notas alegres vamos a ver algunas cosas que son, estas son normas generales que se aplican para todos los programas de maestría. Vamos a algunas normas que son específicas. Entonces, la interna, la configuración, 30 minutos, ¿sí? Les había dicho 40, esto vamos a decir que es 30 minutos como indicativo. Si se pasan un poquito no está mal, pero idealmente que queden 30. Por lo menos 3 tribunales internos en los cuales debería estar el tutor o la tutora de tesis. Esto no es obligatorio, pero es altamente recomendado. Es la presentación de su tesis antes de presentarla externamente, cuando estén casi cerca para la defensa interna, en el seminario interno de la universidad. Nosotros tenemos, ustedes saben, tenemos los Economics Research Workshops, ha presentado Daniel ahí hace unas cuantas semanas. Si el trabajo está realmente así buenísimo como para presentarlo en el seminario público, pueden hablar conmigo y yo lo veo con los otros miembros del comité, y si vemos que es algo así que está súper bien como para presentar al público, lo hacemos. Tenemos un seminario interno en los cuales están solamente profesores de la universidad y los estudiantes del programa doctoral. Para empezar, este está habilitado ya para ustedes. Ustedes pueden asistir cuando quieran. Les van a llegar las invitaciones a los diferentes seminarios que vamos a ir organizando a partir de febrero. Esto se hace durante el semestre. Y el objetivo es que ustedes vean cómo se presentan los trabajos, que se pueda tener un análisis crítico pero constructivo del trabajo de los demás, que se sepa qué es lo que están haciendo los otros. El trabajo de redactar una tesis puede ser un trabajo muy solitario, más todavía cuando lo están haciendo a nivel de maestría, porque se pide mucho más autonomía de su parte que a nivel de licenciatura, ¿no? El tutor no les puede estar agarrando la mano. Entonces, es importante que presenten estos seminarios para tener el feedback. Es un excelente entrenamiento también para las diferentes defensas, ¿no? No es obligatorio, es altamente recomendado, están muy invitados a presentar incluso trabajo que esté en curso, suficientemente avanzado para presentar algo, para que presenten su trabajo, ¿no? Entonces están más que bienvenidos a aplicar, a presentar eso, y como les digo, van a estar invitados también a asistir a los seminarios internos de la universidad, ¿sí? ¿Qué más? El programa les pide, este programa específico en economía, que su tesis sea convertida en un artículo científico para publicar en la revista de la universidad, ¿sí? Entonces, básicamente, su tesis reducida a 1/3 de su extensión original, donde se trata de ser mucho más sintético. Entonces, no es mucho texto, no es mucho trabajo el que hay que hacer, pero el objetivo de esto es que salgan ustedes con una publicación. Entonces, obviamente, presentar en un seminario interno y en el externo mejor todavía, y tener una publicación en su currículum es algo extremadamente positivo para su CV, ¿no? Entonces les va a dar mucho más peso. Es uno de los objetivos de esta maestría, es hacer producción para la revista de la U. Entonces, están muy fuertemente alentados, ¿no? Strongly encouraged, como dicen los americanos, a mandar su tesis en versión reducida a la revista, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, obviamente les pedimos otra vez, es más una obligación moral más que otra cosa. No los podemos obligar porque sabemos muy bien que tienen trabajo, tienen otras actividades, etcétera, etcétera. Pero ahora que están pensando, están haciendo un trabajo científico, están pensando en un artículo, traten de asistir lo más posible a los diferentes seminarios y conferencias que organizamos, ¿no? El objetivo de esto es, obviamente, que no hay mejor manera de aprender a hacer investigación que observando cómo hacen los demás. Yo he hecho 2 maestrías, en ninguna de ellas manda un seminario de metodología de investigación. Si le preguntan a que si cualquiera de mis colegas,
si había un seminario así de metodología de la investigación, no lo había, ¿no? Entonces hemos tenido todos que aprender un poquito viendo cómo se hacía. Es la mejor manera de ver cómo hacer una investigación. ¿Sí? ¿Había una pregunta? Parece que no. Ok, ¿qué estamos esperando de ustedes? Ustedes están aplicando a hacer un magíster, ¿no? Viene del latín, el magister scientiae en economía. ¿Y qué se supone que ustedes saben hacer después de haber hecho esta maestría y después de haber hecho su tesis? Dominan técnicas de investigación, es decir, que ustedes saben cómo buscar la información relevante, saben escribir, conocen las convenciones académicas, etcétera, etcétera, saben cómo se utiliza, no saben todas las metodologías, pero saben dónde encontrar las metodologías y saben encontrar las referencias, saben discernir entre las ramas principales de la economía y tener por lo menos a los principales autores de referencia en mente, ¿no? Entonces tienen un dominio básico de las ciencias económicas en general. No pueden esperar al final de una maestría dominar absolutamente todos los aspectos de la economía, pero tienen un conocimiento general, tienen un buen pantallazo de lo que son las ciencias económicas, por lo menos se espera que las clases que han tenido les permitan eso, y además tienen un conocimiento especializado de un área que es el área que ustedes van a elegir para su tesis, ¿no? Entonces ya son personas que dominan y que saben muy bien una parte específica que es en la que se van a especializar para su tesis, ¿no? Y por eso es bien importante también que el tutor o la tutora que elijan esté alineado con el área que tienen que trabajar para que sea alguien realmente importante en el tema, que conozca muy bien la literatura, que conozca muy bien las metodologías y que les pueda ayudar con esa parte. ¿Sí? Tienen que conocer las convenciones académicas, esto quiere decir, y esto es de lo que voy a hablar mucho más en la segunda sesión, los códigos de ética de la investigación, cómo se hace una buena bibliografía en formato APA, cómo se plantea una hipótesis, todas estas cosas que han visto en cierto grado en la licenciatura, pero que tienen que ser perfeccionadas realmente a este nivel, ¿no? Tienen que ser mucho más finas. Entonces, su cultura general académica es la que se tiene que desarrollar y por eso también asistir a los seminarios es extremadamente importante. Solamente como una nota, la Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico el próximo año se va a hacer en noviembre, entonces quizás sea un poquito tarde, así que les recomiendo que asistan a otros seminarios que se van a hacer, idealmente seminarios que sean realmente de investigación, ¿no? Los cuales esté presentando un paper. De lo que estamos haciendo, estoy trabajando ahora con gente de CEBOL y del INESAD para que los workshops traigan a más, o tengamos a más expositores del exterior, dado que ahora vamos a estar haciendo todo por Zoom, de todas maneras, no hay razón para que no estén presentando muy buenos investigadores de la región. ¿Sí? Y finalmente esperamos que ustedes tengan un muy buen razonamiento crítico, es decir, que lo que estén presentando son capaces de ponerlo en contexto, de describir muy bien sus limitaciones, de describir, de reconocer cuáles son las cualidades de la investigación que se ha hecho antes de ustedes, cuáles son los límites de la investigación que se ha hecho antes de la suya y cómo ustedes están contribuyendo al corpus de investigación que se ha hecho por su propia tesis, ¿no? Por su propia investigación. Entonces es muy importante que se vean muy seguros, que se vean como personas que saben muy bien de lo que están hablando, que sean muy claros de lo que están hablando, que dominen realmente la metodología que van a utilizar, ¿no? Entonces no se asusten, no tienen que dominar todas las metodologías en economía, pero la metodología que ustedes van a utilizar la tienen que saber dominar realmente muy bien. ¿Sí? Entonces tienen que probar al tribunal lo siguiente. Pueden llevar a cabo una investigación, que son capaces de llevar a cabo una investigación que sea original, ¿no? Que pueden hacer un estudio que es largo y enfocado en un tema, tienen que ser específicos en un tema. Uno de los grandes problemas al principio es que se trata de abarcar demasiadas cosas, se quiere hacer demasiados temas y sé que es muy tentador, pero hay que buscar un enfoque,
y esa es una de las tareas más difíciles que van a tener. Y básicamente lo que tienen que hacer ustedes es sostener una tesis. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir tesis? Es una proposición, es una teoría que tienen que tiene que ser demostrada a lo largo del estudio, ¿no? Entonces, A causa B, o B causa A, o A no causa B, o tienen que tener una tesis, ¿no? Es una proposición, ¿no? Esto sucede o esto no sucede, o esto está mal o esto está bien, y el trabajo durante todo el documento es sostener por qué piensan que esa tesis, que esa hipótesis es cierta o por qué no la es, ¿sí? Y obviamente el objetivo de esto es poder demostrar o convencer por lo menos a su tribunal que la hipótesis que han planteado, que la tesis que están sosteniendo es razonable, que tiene sentido, ¿sí? Eh, puede prevalecer un cierto nivel de escepticismo, eso sucede, pero lo que no puede suceder es que su tribunal les diga que sus resultados son totalmente ilógicos o totalmente absurdos o que la realidad no funciona así, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer la tesis es, primero, hay que revisar bien la literatura, qué dice la ciencia sobre el tema, las ciencias económicas. En nuestro caso, no hay problema en que busquen temas un poquito transversales que abarquen diferentes ciencias. Es un aporte y la transversalidad está cada vez más valorada en diferentes medios, ¿sí? Y ven alguna teoría, algún método establecido, y lo que hacen es expandir, es decir, demostrar que se puede ir mucho más lejos con esa teoría, por ejemplo, una de las cosas más evidentes que se puede hacer es sostener una teoría con evidencia empírica, ¿sí? Probar que cierta proposición que ha hecho algún autor es cierta, y la vamos a demostrar con datos, expandir sobre esa proposición, es cierto, pero no se han dado cuenta de esto y yo puedo demostrar que hay algo más en esa proposición que ha hecho tal autor o tal autora, o bien alguna metodología, esto ya es mucho más complejo, ¿no? Si quieren mejorar alguna metodología econométrica o alguna metodología en teoría de juegos, eso es bien difícil, ¿no? Pero quizás hacer una extensión o complementar algún modelo que se ha hecho, ¿no? O bien criticar alguna teoría y decir esta teoría está mal, y obviamente la cuestión es demostrar que es incorrecto, ¿no? Que esa tesis no es cierta, o finalmente si están pensando en algún tipo de trabajo más sobre metodología, comparar diferentes metodologías, vamos a comparar diferentes estimadores econométricos y ver cuál se desenvuelve mejor, o se utiliza tal metodología para calcular este índice y hay esta otra, cuál es cuál es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pueden pensar en ese tipo de trabajos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es buscar alguna idea, quizás un tanto controversial, y ver si se la puede criticar o si se la puede afirmar, aportando obviamente rigurosidad y pruebas para que eso sea así. ¿Cuán largo tiene que ser esto? De unas 30,000 a 50,000 palabras, unas 60 a 100 páginas, ¿sí? No vale la pena extenderse mucho más que eso. Yo soy de la escuela que mientras más corta la tesis, mejor. Hay muchos que piensan como yo, hay muchos otros que no piensan como yo. Eh, lo ideal para mí es que muchas cosas que son redundantes se vayan al anexo, o si son realmente redundantes, no aparezcan del todo en la tesis. Entonces yo tengo más bien una preferencia por una tesis corta, ¿no? El paper de John Nash, absolutamente fundacional sobre la existencia de un equilibrio en cualquier tipo de juego con jugadores finitos, es parte de su tesis doctoral y es un documento de 10 páginas, ¿no? Que ha cambiado las ciencias económicas para siempre. Entonces, este es un lineamiento, probablemente si está por debajo de los 50 va a ser visto como muy flaquito. Entonces, yo creo que el rango de 60 a 100, sobre todo para la mayoría de las tesis que van a ser empíricas, vale la pena pensar en este rango porque hay muchas tablas que van a aparecer, ¿no?
Para el artículo, como les había dicho, más o menos debería ser el tercio de la extensión. Hay que comprimir. Lo que más hay que comprimir en el artículo es el marco teórico, la introducción, el planteamiento del problema, para dejar íntegra la metodología y los resultados, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que más le va a interesar a las personas para el artículo para publicar. Esperamos que hagan una muy buena revisión de la literatura, completa y actualizada, ¿no? Eso quiere decir leer documentación reciente, bien, cuando digo seria, quiere decir bien publicada, y cuando digo bien publicada, me refiero a publicado en journals que son serios. Ahora me dirán, ¿cómo sé si un journal es serio? Una de las cosas que pueden hacer es ir a Simago, les voy a pasar la diapositiva, que es un ranking aquí de journals. Este es el ranking de 2019. Me imagino que el 2020 va a salir dentro de unas cuantas semanas. Ven que el 2009 el journal más importante es el Quarterly Journal of Economics, después el Journal of Political Economy. Ven que el American Economic Review, que ha sido rey durante varios años, cae aquí al rango número 6. Aquí lo pueden elegir por categorías, ¿no? Están todas las áreas, pero obviamente la que nos interesa es la de economía. Están viendo, ¿no? Mi navegador. No, profe, no estamos viendo. Profe, son tiempo, ¿no? Me tienen que decir algo. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Ya, ahora sí. No, entonces este es el Simago, entonces eligen la categoría que es la de economía, econometría y finanzas, y como les decía, aquí está, ¿no? El ranking número 1 para el año 2019 es el Quarterly Journal of Economics. Aquí tienen indicado el cuartil. Esto está basado es un índice que está basado en número de citaciones. Utiliza un algoritmo que está combinado con Google para ver cuán citado es un artículo. Está ponderado por la importancia del periódico, de la revista, y la importancia de la revista está ponderada por cuántas citas anteriores han habido, ¿no? Entonces es un proceso dinámico, van cambiando los rankings de año a año. Hay algunas, ¿no? Básicamente estos que están al principio, casi los deberíamos conocer de memoria, ¿no? Yo no conozco mucho los de finanzas, pero los otros los conozco bastante bien. Entonces hay algunos journals que ni siquiera tengo que pensar si es importante o no es importante, pero si hay algún artículo que me parece bien y quiero saber si es importante el paper o si es importante el journal, aquí pueden hacer una búsqueda para ver que también rankeado está, ¿no? Típicamente papers de tipo Q1, Q2, que son los cuartiles donde están, o Q3, todavía son aceptables. Yo creo que más o menos la mitad de sus referencias bibliográficas deberían ser de journals de cuartil 1. ¿No? A veces hay que citar ciertas otras cosas, artículos de prensa, es bienvenido. Reportes de organismos internacionales, súper interesante, ¿no? En particular porque muchas veces los reportes de organismos multilaterales hacen ellos mismos una revisión de la bibliografía, ¿no? Entonces, reportes del BID, del Banco Mundial, del Fondo de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Hay cosas interesantes. Artículos locales está bien ya que nos permiten tener contexto local, pero no debería ser todo artículos locales, ¿no? Debería haber una muy buena parte que son journals publicados internacionalmente, muy bien publicados. ¿Por qué? Porque básicamente si ha sido publicado un artículo en el QGE, en el Quarterly Journal of Economics, es porque ha pasado un proceso de revisión súper intensa, ha sido muy difícil publicar ese artículo, así que pueden estar seguros de que la calidad del artículo es muy alta. Muchos de los artículos locales, por mala suerte, son autopublicados, son típicamente working papers que están en el sitio web de algún think tank. No tengo nada contra los think tanks, son muy amigos míos, pero no han pasado por un proceso de revisión. Incluso en revistas locales, y bueno, esto hay que admitirlo, sea la de la UPB, sea la de la UNSA, sea la de la Cato, sea la de la que ustedes quieran, el proceso de revisión, aunque existente, no es tan riguroso como de estos papers, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si está bien poner documentos locales,
tienen que ser una minoría, ¿no? Deberían representar un tercio del trabajo quizás, ¿no? Es muy importante, en particular para la metodología y en particular para la relevancia política de su tesis, que citen muchos documentos del exterior, ¿sí? Que estén bien publicados en revistas internacionales. Y eso hace parte de su cultura, de la cultura académica que ustedes tienen que tener. ¿Estoy de vuelta en mis diapositivas? Sí, profe. Ya, súper. Ok, entonces eso, ¿no? Una buena revisión de la literatura. Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que la metodología que estén utilizando esté de acuerdo al problema que tienen. Obviamente, si van a hacer un trabajo empírico, el problema más importante va a ser el de la causalidad. Entonces, hay que ver exactamente cómo resolver los problemas de endogeneidad, qué van a utilizar. Van a utilizar algún tipo de metodología de evaluación de impacto, o si bien van a hacer una cosa más financiera, que utilicen la herramienta en series temporales apropiada que necesiten para eso. Normalmente tienen el equipaje ya para ver todo eso, ¿no? O si van a hacer un modelo que necesitan un modelo de teoría de juegos, o necesitan un modelo de equilibrio general, o necesitan un modelo de crecimiento macro, o necesitan un modelo de equilibrio general computable, o necesitan simulaciones. Bueno, eso es algo que lo van a tener que resolver con el tutor o con la tutora, ¿no? Ahí tienen que discutir cuál es la metodología apropiada para el problema que ustedes quieren estudiar, ¿no? Y entonces eso va a ser una de las cosas que el tribunal va a ver, es si la metodología que se ha utilizado es la correcta, o si se ha utilizado una metodología demasiado pobre para el problema que se quería abordar, o una metodología puede ser que sea demasiado compleja para el problema que se quería ver, y que se han complicado utilizando una herramienta que es poco apropiada, ¿no? Ahí también hay diferentes escuelas. Ciertos tutores quieren que se utilice la cosa más novedosa, más grande, más complicada, etcétera. Mi punto de vista es que tiene que ser apropiado. Hay que utilizar la herramienta que sirve, y a veces una herramienta simple, si es poderosa y si explica el punto que se quiere explicar y se demuestra lo que se quiere demostrar, una herramienta simple está muy bien, pero hay que saber defender, ¿no? Entonces, cuando viene la pregunta ¿por qué se ha hecho tan facilito? Hay que saber defender muy bien por qué se ha hecho en versión fácil, ¿no? Y a veces se necesita una bestia de modelos, se necesita algo muy complicado, entonces se justifica eso. No siempre hay que justificar muy bien por qué se utiliza un tipo de metodología u otro. Y muy importante, se espera que sea enfocado. Entonces, es muy importante que se hable de un tema, de un problema en específico, que sea muy, muy claro qué es lo que se está haciendo. Ese es un problema que veo muy frecuentemente al principio de las tesis y a veces al final de las tesis también, o de documentos de investigación que me envían, que se trata de abordar demasiados temas al mismo tiempo, y es un trabajo difícil porque normalmente están eligiendo un tema que les apasiona, y como están eligiendo un tema que les apasiona, quieren hablar de 1000 cosas, y pueden dedicar su carrera a hablar de esas 1000 cosas, pero su tesis la tienen que dedicar a un punto específico, ¿sí? Incluso a nivel de licenciatura, veo muchos estudiantes que están tratando de obtener el premio Nobel con su tesis, y lo que termina pasando es que no hacen su tesis nunca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el trabajo de enfocarse, de centrarse en un o dos aspectos fundamentales de lo que están estudiando. Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, durante el proceso de candidatura ya hemos visto presentación de perfil. Uy, me he comido hay una O que ha desaparecido aquí. Tienen que presentar su perfil, eso ya hemos visto. Entonces, ¿qué actividades van a tener que hacer? Van a tener que revisar la literatura, es un trabajo intenso. Una tesis debería tener que mínimo unas 60 referencias bibliográficas, ¿no? De ahí tienen que elegir qué datos y qué metodología van a utilizar. A veces el problema va un poco al revés. Primero ven qué datos hay disponible. Si quieren hacer una tesis sobre Bolivia, y yo sé que la mayoría de ustedes va a querer hacer eso, a veces hay que buscar primero los datos porque es algo que no es tan abundante, porque hay que evaluar también qué tan buena es la calidad de datos. Entonces, lo ideal es primero conseguir una buena base de datos, o pensar en una buena base de datos que quieran obtener.
Benjamín, tú estás en el INE, ¿no? ¿Está el Benjamín? Bueno, sé que uno de ustedes está en el INE, así que a ver si nos da una manito para algunas cosas. Nada, No, ya correr no el es, modelo, doctor. análisis de datos, adelante. No, Benjamín ya no estaba en el INE. Trabajaba así en el INE. Ah, bueno, entonces ya no tenemos una entrada ahí. Bueno, hay que ver, ¿no? Eso vamos a discutir un poquito de qué datos se pueden utilizar. Por si acaso no hay restricción de que la tesis sea sobre Bolivia estrictamente, ¿no? Si quieren hacer una tesis sobre otro país o comparando países, esto es posible, ¿sí? Análisis de los datos, entonces correr sus modelos, correr todos los modelos, ver los resultados, tener sus pruebas de robustez, etcétera, tener una buena discusión sobre los resultados que han tenido y al final redactar la tesis una vez que se ha hecho todo ese trabajo. Obviamente este procedimiento aquí no es lineal, ¿no? Van a ir, volver, escribir un poquito, cambiar las ideas, reformular las cosas, ver que su marco teórico era incompleto para lo que querían demostrar, que han puesto un montón de cosas en el marco teórico que no eran relevantes. Es un proceso iterativo, no hay nada que hacer, ¿no? Si las cosas fuesen lineales sería realmente muy simple, pero no. Obviamente la presentación del perfil es lo primero, pero puede ser que terminen con una tesis que es totalmente diferente del perfil que han presentado inicialmente. Idealmente no para evitar el doble trabajo, pero es algo que sucede muy frecuentemente. Es muy posible que empiecen con unos datos y vean que, pucha, al final mi base de datos había hecho cualquier cosa y no me va a servir. Puede ser que haya empezado con una metodología y la metodología no funciona. Puede ser que el modelo no corra. Puede ser que el modelo corra, pero nada sale estadísticamente significativo. Quizás no hay que votar el modelo, pero hay que reformular la hipótesis. Claro, uno quisiera que las cosas sean lineales, ¿no? Tengo mi hipótesis, recolecto mis datos, corro las cosas y se prueba o no, ¿no? Se confirma o no la hipótesis. Rara vez es así, ¿no? Rara vez las cosas funcionan así, entonces hay que tratar de mantener un poco de estructura, pero la realidad es que van a ir, volver, rebotar, volver a escribir, etcétera, etcétera. Por eso a mí me gusta la idea de dejar la redacción de la tesis, si bien pueden escribir pedazos, dejar la redacción de la tesis al final, una vez que han corrido todos los modelos y han corrido todos los modelos una vez que tienen una base de datos bastante decente. Esto otra vez si van a hacer una tesis, si van a hacer una tesis empírica. Si van a hacer una tesis teórica, entonces toda la construcción del modelo, bueno, la mayoría de las construcciones de modelos se hacen con lápiz y papel, ¿no? Y después se lo pasa a la tesis. En cuanto a la revisión de la literatura, la verdad es que la revisión de la literatura tienen que tener algún punto de arranque. Yo les recomiendo un muy buen punto de arranque son informes o reportes de organismos multilaterales, porque alguien ya ha hecho el trabajo de revisar la literatura y de ponerlo en términos bastante digeribles. Y en general los organismos multilaterales tienen una versión en español de casi todos sus informes. Y además nos muestra la relevancia y la importancia del tema y de ahí a irse a los papers más especializados y a lo largo del desarrollo del modelo, a lo largo del desarrollo de la teoría, del análisis de datos, van a tener que volver a la literatura de cuando en cuando. Hay partes de la literatura que han visto que van a tener que descartar. Sé que es un proceso doloroso, pero así son los partos, ¿no? Son dolorosos. Bien. Simplemente un poquito para la metodología, si ustedes están haciendo un trabajo empírico, econométrico, y lo general es que la mayoría de la gente haga un trabajo empírico, consiguen una bonita base de datos, tienen que describir estos datos, ¿no? Hacer un poco de estadística descriptiva, justificar por qué están utilizando una metodología econométrica en particular, por qué van a utilizar OLS, por qué van a utilizar variables instrumentales, por qué van a utilizar series de tiempo con Garch, por qué van a utilizar un diseño de regresión discontinua, lo que ustedes quieran. Tienen que defender sus decisiones, es decir, que tienen que explicar por qué piensan que ese modelo econométrico es el mejor modelo econométrico que se podía aplicar y no otro, ¿sí? Tienen que presentar sus resultados bonitos, tienen que hacer buenas tablas,
Nada de estar poniendo el output de Stata directamente en la tesis, tiene que estar bien presentado, con los asteriscos que indican la significancia estadística, etcétera, etcétera. Por eso, otra vez, revisar papers es la mejor estrategia para ver cómo se presentan los datos en una tabla, ¿no? Ahí tienen que hacer un poco de discusión de los resultados, qué quiere decir que esto sea positivo y significativo, no solamente que es positivo y significativo y que si X se incrementa en 1, sube en beta Y, sino que además qué significancia realmente tiene que eso pase, ¿no? Si uno estudia más, puede esperar un ingreso más elevado a lo largo de su vida. Esto es cierto contrastando con otros estudios. Antes se pensaba que el efecto era más chiquito, yo encuentro que el efecto es más grande. ¿Por qué pienso que realmente esta es la única vía por la cual se están, por la cual están pasando los mecanismos o los fenómenos y no es otra vía? Si tienen una variable instrumental, le tienen que meter unas 2 a 3 páginas para defender su instrumento, todo eso, ¿no? Entonces, la discusión no solamente es interpretar los coeficientes, pero es realmente poner en el contexto económico lo que están haciendo, ¿no? Un error absolutamente gravísimo y que no quisiera que hagan ustedes es que hagan una cosa puramente técnica, puramente econométrica, estos son los resultados y ya está, y que no lo pongan en el contexto económico en el que estamos. Es una ciencia social, entonces tienen que ponerlo en su contexto de ciencia social, cómo se interpreta, cuáles son las implicancias de política, cuáles son las implicancias académicas, qué quiere decir lo que estamos viendo, ¿no? Si es puramente mecánico, lo que se va a hacer es, se va a criticar muy fuertemente a su modelo porque no entendemos por qué están pasando las cosas. Otra vez, la mejor práctica para ustedes es ver seminarios, ver papers, para ver cómo se hace eso, cómo se hace la defensa, y van a ver incluso las preguntas del público, cómo atacan estos aspectos en particular de una tesis, ¿no? Y para un modelo econométrico muchas veces se les va a pedir pruebas de robustez. ¿Qué pasa si le ponemos más variables de control? ¿Qué pasa si utilizamos otro modelo? ¿Por qué has usado un probit y no un logit? Etcétera, etcétera. Para esto, lo mejor que pueden hacer ustedes es presentar en el seminario interno, porque en el seminario interno el público va a ver cosas que ustedes ni el tutor han visto, ¿sí? Entonces es súper, súper importante que presenten, ¿no? Aunque les he dicho que no es obligatorio, es altamente recomendable, ya que les va a dar un montón de feedback, les va a permitir mejorar su tesis considerablemente y por ende mejorar el artículo científico para su publicación también. En cuanto al marco, si es un trabajo teórico, si deciden hacer un modelo teórico, esto es muy poco frecuente, hay muy poca gente que se anima a hacerlo. Es más, tribunales externos pueden ser reticentes a un trabajo teórico, ¿sí? Hemos tenido una vez una experiencia un poco extraña con Carla, su compañera. Yo dirigió su tesis, era una tesis puramente teórica y el tribunal externo no estaba del todo feliz. Entonces, tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos. Si les gusta la teoría, a mí todas las maestrías de investigación en economía del mundo tienen tesis que son teóricas, ¿sí? Nosotros los vamos a defender, ¿no? Nosotros los vamos a defender como internos. Una tesis teórica es extremadamente valorada en el medio, es solamente localmente que hay una especie de traba donde si es teórico, entonces no sirve, no sé por qué, ¿no? Esa es una decisión plenamente suya. Si les apasiona la micro, si les apasiona modelos de crecimiento macro, si les apasiona la teoría de juegos, yo creo que no vale la pena restringir su decisión científica, digan lo que digan los externos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tomen su decisión. Yo tengo un sesgo por la teoría, a mí me gusta más, la verdad, me parece más bonita, pero es una decisión solamente suya. Solamente quiero que sepan que implica riesgos, ¿sí? Implica riesgos en nuestro medio. Muy pocas personas hacen teoría, me parece absolutamente lamentable, porque uno de los problemas de eso es que por no hacer teoría hacemos eso, botamos todas las variables a la Stata, nos sale un resultado, no entendemos qué diablos está pasando, no hay ninguna interpretación y entonces hemos corrido una cosa estadística que no es economía, ¿no? Entonces, para mí lo importante, la teoría es extremadamente importante y hay que
y hay que reivindicar su valor, ¿sí? Hay que reivindicar su valor. Si se animan por un modelo teórico, en todo caso yo los voy a defender, ¿no? Y mis colegas también. Entonces, si hacen un trabajo teórico, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que plantear sus supuestos. ¿Cuántos agentes son? ¿Qué hacen los agentes? ¿Qué está en su función de utilidad? ¿Qué acciones pueden hacer? ¿Es dinámico? ¿Es estático? ¿Es equilibrio general? ¿Es equilibrio parcial? Etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que plantear los supuestos, ¿no? Vamos a suponer esto, con una visión crítica. Ahí donde los pueden atacar es en los supuestos, porque ha supuesto esto, es absurdo, está mal planteado, etcétera, etcétera. Desarrollar el modelo, entonces básicamente el agente A hace tal cosa y el agente B hace tal otra cosa, hay que calcular el equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa en el equilibrio? Que puede ser un equilibrio dinámico, en particular en modelos macro, y luego hacer un poco de estática comparativa, ¿no? Cuando muevo alfa, cómo se mueve la otra cosa, cuando muevo X, cómo se mueve la otra cosa en el equilibrio, y de ahí hacer deducciones, ¿no? Bueno, eso es bastante típico, ¿no? Vale la pena leer papers de teoría, algunos están muy mal hechos, algunos están bien redactados, a los que estaban en desarrollo, para los otros les recomiendo también, les he dado el modelo de Acemoglu y coautores sobre el tema de corrupción. Ese me parece un paper que está bien escrito, donde hay varias conclusiones que se pueden sacar, entonces es bonito, ¿no? Los econometristas en el trabajo empírico van a sacar tablas de resultados, los que hacen teoría van a sacar propuestas o teoremas, ¿no? Una propuesta es cuando X sube, entonces Y baja. Esta es la propuesta, ¿no? Entonces, propuesta 1, cuando X sube, Y baja, ¿no? Esto es lo que propone su modelo. Si lo que han encontrado les parece así absolutamente fenomenal y que va a cambiar el curso de las ciencias económicas, lo pueden llamar teorema. Esto es bastante arrogante y la verdad son pocas personas o pocos autores que tienen así un teorema, ¿no? Un teorema realmente es así, el teorema de imposibilidad de Arrow, es una cosa que cambia absolutamente la perspectiva de cómo funciona el mundo. No le pondría teorema a nada, a menos que su tutor lea su cosa y se caiga de su silla y diga, este es un teorema, entonces ahí sí, ¿no? Por el momento es proposición, propuesta, proposición 1, proposición 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después se discute estas proposiciones, como se discuten los resultados econométricos. En el mundo real las cosas son así, en la vida real las cosas son en este lado, este paper de 1986 decía una cosa diferente a lo que yo he visto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eventualmente, como hay pruebas de robustez en econometría, pueden hacer ciertas extensiones, como qué pasa si cambio mi supuesto, qué pasa si la función de utilidad de mi agente en vez de ser una Cobb-Douglas es una cuasilineal, o qué pasa si... eso va a depender un poquito del tutor o de la tutora, si les pide que hagan más o menos extensiones. Son básicamente mostrar que su modelo se mantiene cambiando ciertos supuestos, ¿no? Siempre hay que construir con supuestos, siempre van a tener supuestos establecidos, pero si cambian, si les piden, ¿qué pasaría si supongo otra cosa? Entonces, hay que ver qué es lo que pasaría si supongo otra cosa. ¿Estamos bien? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí, doctor. Ya, súper. Perfecto. ¿Qué se supone que van a desarrollar? Es un poquito los soft skills que van a tener, ¿no? Tienen que saber manejar su tiempo, tienen que ser organizados, tienen que ser autodisciplinados, otra vez, como en la, a diferencia de la licenciatura, esperamos de ustedes que sean mucho más autónomos. Los que vienen de universidades públicas yo creo que van a tener menos dificultad con eso, los que vienen de universidad privada un poquito más, van a tener que aprender a ser más autónomos, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Qué más? Tienen que aprender a comunicar, tienen que aprender a escribir bien, algunos de ustedes seguramente escriben muy bien, es una parte muy importante de la tesis. Mi tesis doctoral ha sido 40% modelación, estimación, modelos, regresiones, todo eso, 60% redacción, ¿no? La redacción es una cosa que es extremadamente importante, no hay que dejarla de lado, somos una ciencia social, tenemos que saber comunicarnos efectivamente, tiene que estar bien redactado, tiene que ser claro, es un deber ser claro en lo que se está escribiendo, ¿sí? Entonces, le tienen que dedicar mucho, mucho tiempo a redactar y a redactar bien,
¿sí? Si tienen dificultades, y cada uno sabe si tiene o no tiene dificultades, trabajenlo desde ahora, suscríbanse a algún canal de YouTube que da consejos de redacción, qué sé yo. Entrénense, léanse, es muy importante. A nivel de licenciatura, yo me tomo el trabajo de corregir la redacción de mis estudiantes. A nivel de maestría me parece que ya no es aceptable. Si la tesis está mal escrita, yo personalmente, y pienso que muchos de mis colegas, les van a devolver, les van a decir, redacta mejor, no se puede leer, no se entiende lo que estás haciendo, ¿sí? Súper, súper importante, ¿sí? Tienen que tienen que presentar su tesis tienen que presentar su perfil, tienen que presentar internamente, tienen que presentar externamente. Por eso les recomiendo también presenten en el seminario interno, ¿sí? Para que aprendan a manejar el estrés, para que aprendan a manejar el público, para que sepan responder a las preguntas. Es un súper entrenamiento presentar en seminarios para aprender a dominar el estrés. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacer ayudantías en cualquier universidad que sea, hagan las ayudantías. Es una muy buena manera también de entrenarse para lidiar con el público, explicar las cosas lentamente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Una cosa que les hace perder puntos en una defensa es si están nerviosos. Y he visto a tribunales externos, sobre todo, que han bajado puntos porque decían el candidato o la candidata se ha puesto nervioso. Y lo que sí pasa casi siempre es que tribunales externos les hacen preguntas totalmente desubicadas con el objetivo de desestabilizarlos. Y el juego ahí es que no se desestabilice, ¿sí? Es puramente provocación. El objetivo de eso es que se sientan nerviosos, que se queden callados, que no se puedan defender. Entonces lo que tienen que aprender es a responder a una pregunta totalmente absurda, con una respuesta racional, pero sobre todo que demuestre mucha seguridad, y mucho temple en lo que están haciendo, ¿sí? Habilidades sociales, ¿a qué me refiero con habilidades sociales? Se van a tener que llevar bien con todos, en particular con su tutor. Entonces es importante que le caigan bien a su tutor, que le caigan bien a su tutor. Les voy a dar unas cuantas normas de etiqueta en la próxima sesión, pero no puede pasar nada peor que su tutor no lo soporte, ¿no? Entonces es importante que se entiendan bien con él, lo mismo con el redactor, lo mismo con los tribunales, que cooperen con sus colegas que están en las mismas, que como están nerviosos y estresados porque están haciendo su tesis, no le estén gritando a todos sus familiares, bueno, etcétera, ¿no? Entonces tienen que saber, dentro del manejo de su tiempo está también el manejo de sus relaciones sociales, que no se peleen con sus novias, novios o lo que sea porque están trabajando, etcétera, ¿sí? Y habilidades técnicas, obviamente, tienen que saber econometría, tienen que saber modelación, todas estas cosas, esto lo damos por hecho, pero sí es un trabajo que es integral, ¿no? Hay todas estas facetas que están adentro del trabajo que van a hacer, ¿no? Es importante que, aunque muchas veces se dice, pucha, los economistas no tienen habilidades sociales, ¿no? Somos tímidos, que somos retraídos, que somos antipáticos. Probablemente esto sea cierto, pero eso no impide que tenemos que presentar bien nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, por muy tímidos, retraídos, lo que sea que seamos, tenemos que ser buenos expositores, ¿sí? Y esto es extremadamente importante. Bien, a ver qué hora es, son las 8. El perfil de tesis, entonces esto estamos esperándolo para la primera semana de febrero. Entonces es un pequeño documento que ustedes tienen que producir ya con sus ideas. Es un documento que no necesita ser muy largo. Yo creo que una extensión de más de 10 páginas es innecesario, donde un poquito formulen qué es lo que quieren hacer, ¿no? Hay diferentes formatos, unos son más estrictos, otros son menos. Les voy a pasar una guía que tiene la universidad. A mí me parece que es un formato un poquito muy estricto para mi gusto. Está muy fuertemente basado en el libro de Sampieri, al cual yo me da urticaria cuando veo ese libro. Entonces, es un poquito su elección, ¿no? Las cosas que yo creo que sí tienen que estar ahí. Tienen que estar los antecedentes, ¿no? Entonces, básicamente, en qué contexto nos estamos ubicando, de qué estamos hablando, ¿no? Justificar por qué quieren hablar de eso, por qué es interesante,
Y tienen que formular el problema. ¿Por qué es un problema que hay que resolver, no? Sí, tal autor dice que A produce B, pero no es cierto en este contexto, o he encontrado una paradoja, he encontrado una contradicción, he encontrado algo que no tiene sentido, o he encontrado una insuficiencia, supone que hay dos actores en el modelo y sería más realista pensar que hay N actores en el modelo, o utiliza un modelo lineal cuando debería haber utilizado un modelo no lineal, o utiliza mínimos cuadrados ordinarios cuando necesitaba usar una serie de tiempo, o utiliza datos que son incompletos, o los datos no están actualizados, o no hay en Bolivia información sobre esto, que esa es la típica, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, es que nadie ha hecho esto antes. Lo más probable es que alguien sí ha hecho eso antes y que no han buscado bien. En particular, ya quizás nadie ha hecho eso antes para Bolivia, eso es un poco más realista, aunque hay que ser prudentes. Muchas veces se han hecho muchas cosas, quizás hace mucho tiempo, eso sí, pero nadie ha tenido esta idea antes que yo, es súper arriesgado, ¿no? Es muy, muy raro, a menos que hayan tenido así una idea absolutamente novedosa y correcta. Lo más probable es que alguien ya haya explorado el tema antes, o que su idea es totalmente errónea y nadie la deseó buscar, o realmente tienen algo que es tan novedoso que debería ser el tema de una tesis doctoral, ¿no? Carla. Carla. Carla Romay. Profe, perdón, he levantado sin querer mi mano y no sé cómo bajarla. Yo te la bajo. Ok, gracias, perdón. Bien. Ya tendrían que dar indicios de qué literatura van a utilizar. No toda la literatura, eso es imposible, por eso no me gusta un poco la guía metodológica de la universidad, porque ya supone que se han leído todos los papers. Si estamos hablando dentro de un mes, no van a haber leído todos los papers. Traten de encontrar 3, 4 relevantes, idealmente algún informe de alguna multilateral, eso va a ser lo mejor. ¿No? Y identificar cuál es el objetivo general, ¿no? ¿Qué es a grandes rasgos lo que quieren hacer? Y nos tienen que convencer que es algo interesante, ¿no? Objetivos específicos típicamente son cosas un poquito obvias, un poquito triviales, ¿no? Mi objetivo general es demostrar qué sé yo, medir el impacto de la pandemia en el crecimiento económico. Todavía estamos muy temprano para eso, no hagan esa tesis, pero seguro en el futuro va a haber un montón. Y primer objetivo específico, recolectar datos. Segundo, encontrar el modelo econométrico apropiado. Tercero, correr el modelo. Eso son generalidades, ¿no? Eso no es tan importante. Lo que sí es más importante es decir qué metodología van a utilizar, porque eso va a ser tema de discusión. Vamos a discutir muy fuertemente en la defensa de perfil si la metodología es la apropiada o no, y ese es un consejo que va a ser útil, ¿no? Entonces ustedes tienen que explorar por su lado. Voy a tratar de tener a Ricardo Nogales en las defensas de perfil para que entre los dos hagamos brainstorming para cada uno, para su metodología. Voy a buscar a alguien también en finanzas para los que van a hacer tesis sobre temas financieros, ¿no? Y dar un cronograma muy general de los tiempos, e idealmente pensar en cómo se van a organizar a lo largo del año para hacer su tesis. Los cronogramas suelen no ser respetados, así que quizás no hagan una cosa demasiado estricta. Traten de hacer un cronograma luego con su tutor de tesis para que tengan reuniones relativamente regulares y planificadas, ¿sí? Entre las cosas que no deberían hacer es aparecerse de repente a su tutor cuando él está haciendo otra cosa, ¿no? Sino tratar de tener citas más o menos organizadas. Traten de no desaparecer, ese siempre es un riesgo grande de que los estudiantes desaparezcan. Y eso, ¿no? Tratar de pensar cuánto tiempo le van a dedicar a la revisión de literatura, cuánto tiempo le van a dedicar a organizar. Siempre se encuentran contratiempos, los datos están sucios, mi computadora no tiene la capacidad de procesar el modelo, necesito utilizar otra computadora, etcétera, etcétera. Para los que tienen modelos demasiado pesados, hay una computadora del Departamento de Economía que tiene un muy buen procesador.
El problema es que está obviamente en el campus y que no puedo ir al campus, pero si las cosas se tranquilizan un poco, si tienen modelos que son muy grandes, les podemos brindar asistencia con eso. Y lo mismo el acceso a la biblioteca, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho a acceder a la biblioteca, el problema es que la biblioteca está en Achocaya y bueno, ahora por el momento no estamos yendo, ¿no? Pero una vez que se habilite eso, tienen toda la libertad de acceder a la biblioteca. Por ejemplo, en estos perfiles a veces se pone presupuesto, es absurdo que pongamos presupuesto, no tiene ningún sentido que pongamos presupuesto aquí, así que eso está fuera, ¿no? El 25 voy a liberar mi agenda para que discutamos antes de la defensa de perfil. Esto es con cita, ¿no? Entonces, una semana antes, unos días antes, me dicen, profe, quisiera ver para que yo pueda organizar el horario. Lo que estoy haciendo es limpiar totalmente ese día para poder discutir con ustedes, obviamente en un periodo de 20, 30 minutos, las ideas más generales que tengan sobre su perfil de tesis. Si ustedes ya tienen algo muy claro, no es necesario. Si no tienen absolutamente nada, tampoco creo que sea muy útil. Si ya tienen una idea más o menos formada, ahí creo que sea más útil, ¿no? Y en función de eso, como les digo, la cita individual no es obligatoria. En función de eso vamos programando. Les voy a pedir que me llenen un pequeño formulario diciendo estoy listo, vamos a defender el perfil de tesis para ser habilitados a la candidatura a magíster. ¿Dudas? Joaquín, una consulta. Aquí nos ponen el tiempo estimado. No sé si nos puedes dar un promedio para, o sea, para hacer este cronograma. Por ejemplo, no, tal vez no de maestrías, pero de las licenciaturas, más o menos sus estimados para desde el inicio hasta finalizar, cuánto más o menos se han establecido y sobre la base tal vez se podría tener una idea un poco más, y no, más realista, ¿no? De cada uno de nosotros y ya después establecerá un rango mayor o un rango menor, ¿no? Dependiendo. Mi idea sería, en el mundo ideal, lo que yo quisiera es que la defensa externa se haga el año 2021. Eso quiere decir que la defensa externa se haga en septiembre, ¿no? Ese sería más o menos el tiempo. Hay que tomar varias cosas en consideración. Debería ser más rápido que una licenciatura porque ya saben cómo se hace esto, ¿no? Ustedes ya han hecho un trabajo de licenciatura, entonces tienen ya una idea mucho más clara de cómo van las cosas. Eso va a acelerar considerablemente los tiempos. Por otro lado, la mayoría de ustedes tienen un trabajo, ¿no? Y eso sé que va a ser extremadamente difícil. Mi experiencia personal es la siguiente. Como les dije, he hecho 2 maestrías. La primera tesis la he hecho en 3 meses. La segunda tesis la he hecho en 2 meses. Es posible, se puede, pero a dedicación plena. Esa era la gran diferencia. Yo he utilizado esos tiempos para hacer eso y nada más, ¿no? He sacrificado totalmente las vacaciones que tenía para dedicarme a hacer eso y a trabajar 12 horas al día. Entonces hay diferentes estilos, hay diferentes versiones. Es posible hacer una tesis en 2 meses. Es bien complicado, sobre todo si tienen obligaciones laborales, familiares, etcétera, etcétera. Me parece que algo razonable es apuntar a tener algo para septiembre. Si tienen algo antes, mejor, ¿no? Si se extienden un poco, está bien, ¿no? Lo que sí quisiera evitar, obviamente, son esas defensas de tesis que suceden 4 años después de haber terminado las materias, o peor, que se reaparecen 10 años después y que ya no se acuerdan absolutamente nada de lo que han aprendido en la maestría y hay que volver a hacer todo de cero, ¿no? Entonces, mi punto sería, apuntemos a septiembre, razonablemente, como quizás algo tarde, ¿no? Deberían ir mucho más rápido, como les digo, por el hecho de que ya han hecho esto antes, deberían estar un poco menos perdidos, los objetivos deberían ser mucho más claros desde el principio, pero sé que las obligaciones laborales van a causar retrasos, ¿no? Hacer una tesis después de haber trabajado hasta las 6:30 de la tarde, estando cansados con el estrés encima, etcétera, etcétera, es difícil, ¿sí? Ahora hay ciertas cosas, qué sé yo, por ejemplo, si tienen una
Si tienen una bruta buena base de datos, todo está limpio, todo está ordenado, es novedosa, nadie ha hecho eso antes, podrían estar haciendo la econometría en una semana, ¿no? Si tienen una muy bonita base de datos que han conseguido de algún lado. Un modelo teórico, hacer un modelo teórico puede tomar un par de meses y requiere un esfuerzo mental que es bien fuerte, ¿no? Entonces, por eso probablemente es mejor dedicarle el tiempo completo a hacer un modelo teórico que estar trabajando al mismo tiempo. Yo creo que es muy difícil. Mi experiencia trabajando en universidades es que realmente tengo que dejar de hacer todo durante un par de semanas para poder concentrarme en un modelo. La econometría en ese sentido es un poquito menos demandante, ¿no? Porque bueno, se puede correr el modelo, hacer un par de cosas, no funciona, lo dejamos todo grabado, tengan sus do files súper bien ordenados. No hay nada peor que tener un do file en mal estado, mal ordenado, que no se entiende nada, eso es catastrófico. Entonces, ténganlo bien ordenadito y se puede volver luego, se puede trabajar un par de horas en la noche, no es tan pesado en ese sentido. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Más. Formatos. LaTeX recomendado si tienen tiempo de trabajarlo, si tienen tiempo de aprender o ya conocen. Word no es un problema. ¿Cuál es el problema con el Word? El problema con el Word es que se vuelve muy pesado el archivo y eso hace que la computadora se vuelva lenta, que se congele, que se pierda, que su tesis desaparezca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces traten de hacer backups permanentes o trabajenlo en la nube, hagan varios archivos, quizás hagan un archivo por capítulo o hasta un archivo por sección, etcétera. Bueno, no tengo que darles consejos sobre eso. Solamente les digo que una ventaja del LaTeX es que es más amable con su computadora y entonces va a haber menos problemas. En particular para los que van a desarrollar, si quieren desarrollar modelos teóricos, creo que es necesario. Si van a hacer las cosas con Word, asegúrense de tener una muy buena computadora que tenga la capacidad de manejar varias ecuaciones. Bueno, las cosas han mejorado mucho desde la época en que yo he hecho eso, ha habido unos 10 años de progreso tecnológico o más, así que quizás no es tan grave. Si tienen tiempo, vean de aprender LaTeX, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya lo saben usar. Ok, me estoy alargando un poco. Estructura de la tesis es lo estándar, ¿no? Creo que no me voy a detener mucho con esto, les voy a pasar las diapositivas, entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una portada, les voy a pasar el modelo, tiene que haber un resumen ejecutivo en inglés y en español, notable contenido, unos agradecimientos donde le agradecen a quien ustedes quieran. Estructura de la introducción, quizás aquí vale la pena que me detenga un poquito, otra vez, en la introducción de la tesis misma, ¿no? Contexto, ¿no? Antecedentes, de qué estamos hablando, por qué es interesante hablar de lo que estamos hablando, motivación o justificación del estudio, cuál es el problema que quieren estudiar, ¿no? Otra vez, entonces, la justificación, por qué es interesante. Sin embargo, tal autor ha dicho tal cosa, yo no estoy de acuerdo, o habría que extender, o veremos si esto se aplica aquí, o no hay estudios sobre el tema. Otra vez, el no hay estudios sobre el tema es kriptonita, ¿no? No hay estudios sobre el tema, probablemente es falso. 99,5% de las veces es falso, ¿no? Que no se ha hecho un estudio reciente, que quizás no se haya aplicado a Bolivia, puede ser. Pero que nadie ha estudiado lo que ustedes están estudiando, me parecería muy, muy extraño, ¿no? Plantean el problema, entonces ahí está brecha en la literatura, ahí está falla en la literatura, esto no está bien, no es bien entendido, esto no está concretado, no hay evidencias de esto, etcétera, etcétera. Mi problema es ese, ¿no? Mi problema es, hay algo que está fallando en el corpus académico sobre este tema, ¿no? Está incompleto, no está demostrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, basarse en entonces, utilizar un poco cuáles son las principales teorías
¿no? Relacionados con este tema. No quiere decir hacer una revisión de la literatura, un marco teórico completo, sino cuáles son las principales teorías más grandes, los grandes debates, ¿no? Hipótesis, entonces A causa B o B causa A es una afirmación, ¿no? Es una proposición. Esto pasa o esto no pasa. Es demostrable, se puede probar o que sí, o se puede probar que no, ¿sí? De ahí definen los objetivos generales. Nuestro objetivo es probar esta hipótesis utilizando tales cosas. Mi específico es conseguir esta base de datos, es formular un modelo, etcétera, etcétera. Definir cuál es el alcance y la delimitación. Entonces aquí si quieren utilizan el Sampieri diciendo que es un estudio deductivo, no sé qué. No me gusta a mí mucho toda esa terminología. Básicamente decir sobre qué estamos hablando, en qué periodo estamos hablando, sobre qué trata la tesis y sobre qué no trata la tesis. Más que todo es eso, ¿no? ¿Por qué puede haber ideas comunes? Yo pensé que ibas a hablar de eso, ¿no? Mi tesis no habla de eso, ¿sí? Y definir la estructura de la tesis, ¿no? ¿Qué va a venir después? Después viene el marco teórico, después viene la metodología, después vienen los resultados, después viene la discusión y vamos a terminar con las conclusiones y después están los anexos, ¿sí? Marco teórico, entonces, poner literatura relevante, no es hacer un copiado pegado. Copiado pegado, ya les he dicho, si hay copiado pegado puede llegar hasta la expulsión de la universidad, así que no copiado pegado, ¿sí? ¿Cuál es la literatura relevante? Van a revisar literatura que no es relevante, van a leer cosas que no les van a servir, así es la vida, ¿no? Es triste, pero la vida es así. Una vez que han leído estas cosas, organizarlas de manera que sea coherente, cómo están relacionados los papers entre ellos, cuál ha sido el avance lógico de las ideas, cómo han ido avanzando las cosas. Otra vez, si me dicen, no, es que nadie ha trabajado sobre este tema nunca en la historia de la humanidad, su marco teórico va a estar vacío. Lo más probable es que alguien ha trabajado sobre el tema que están avanzando. Probablemente una gran cantidad de personas ha trabajado sobre el tema que están avanzando. Entonces, ¿cuál ha sido la lógica? Incluso una organización cronológica puede ser una buena idea, ¿no? De cómo han ido avanzando las ideas y las temáticas sobre esto para llegar a cosas que sean contemporáneas y modernas, ¿no? Privilegiar papers bien publicados, ya les he hablado de esto, ¿no? Es importante que no estén citando así el rincondelvago.com o así paper hecho por el Centro de Estudios de... No voy a denigrar a nadie, así que de algún lugar perdido que nadie escuchó hablar nada de ellos, o que esta institución no había sido realmente una institución científica, sino había sido una consultora política de algún partido. Bueno, todo eso, ¿no? Asegurarse que sean fuentes realmente serias, que ha habido un proceso de peer review, ¿no? De revisión por pares para que sea literatura apropiada. Como les decía, documentos de organismos multilaterales, los informes son una muy buena fuente de información, resumen mucho la información, muestran la relevancia, básicamente nos van a decir por qué a los organismos internacionales les importa, lo ponemos en conjunción con los ODS. Les ruego que no me pongan a los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio han terminado en 2015. Ya no tiene absolutamente ningún sentido hablar de los objetivos del milenio. Entonces hablen por favor de los objetivos de desarrollo sostenible si es que quieren hacer ese tipo de introducción, ¿sí? Les pongo otra vez la referencia, la página, para que si tienen una duda sobre el journal, ver si es un journal un poquito serio o si es un journal que no es muy interesante. Si no está en la página, quiere decir que la revista no está muy alta. Antes de que me digan, pero ninguna de las revistas bolivianas está, sí, ninguna de las revistas bolivianas está en ese índice. Está bien que lo citen otra vez, pero deberían ser la minoría. La gran mayoría deben ser papers bien publicados en buenas revistas serias, ¿sí? Metodología. Esto ya les he dicho antes, otra vez, si tienen una empírica de excepción de datos, por qué estamos utilizando este modelo econométrico, cuál es la estrategia econométrica que vamos a utilizar, si es teórica, qué tipo de modelo, si es de equilibrio general, teoría de juegos, de teoría del consumidor, etcétera, etcétera, cuáles son los supuestos del modelo. Eso es para la metodología, qué vamos a suponer, cómo lo vamos a resolver. Para los resultados, presentar bien en las tablas, interpretar adecuadamente los resultados. Una de las cosas que se pueden hacer masacrar es si no saben interpretar los coeficientes en sus tablas de regresión, que aunque ustedes no lo crean, pasa muy frecuentemente. Y si están haciendo algo teórico,
el desarrollo del modelo. No se hace todas las etapas del modelo, se hacen como las grandes etapas y generalmente se vota al anexo el desarrollo más específico del modelo, ¿no? Y una vez que se tiene el equilibrio obtenido, se hace la estática comparativa, entonces si derivo por X, qué es lo que pasa con Y, etc. Discusión. Esto generalmente no está muy bien comprendido. ¿Qué debería haber en la discusión? La relación entre la hipótesis que se ha planteado el problema y los resultados. Se afirma la hipótesis, se contradice la hipótesis, cierta la hipótesis, pero bajo esta condición, etcétera, etcétera. Relación con literatura precedente, entonces esto está en relación con su marco teórico. Nuestros resultados contradicen la literatura anterior, afirman la literatura anterior, contribuyen a la literatura anterior expandiéndola, aportando algo nuevo, etc. Mis resultados son relevantes, ¿no? Ayudan a la sociedad de alguna manera, son importantes o son aplicables, traen lecciones o no traen lecciones, pueden ponerlo en su contexto histórico-cultural. Hemos visto que la variable A influencia sobre la variable B, y esto es muy importante porque durante muchos años se pensaba que esto no era cierto en nuestro país, se pensaba que esto era cierto en Zimbabue, y se han encontrado resultados similares en Zimbabue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo sus resultados se ubican dentro del cuerpo de literatura que han estudiado anteriormente, ¿no? Y obviamente hay que reconocer las limitaciones del modelo. Mi modelo no tenía las variables Z, Y, X porque no estaban en la base de datos. Mi base de datos era chiquita, era incompleta, el modelo no corría, quería tomar supuestos menos fuertes para mi modelo teórico, pero no he podido resolver la matemática porque era muy difícil. Estas cosas, hay que reconocer las cosas que no se han podido hacer, ¿no? Y es una muestra de madurez científica decir, hay cosas que no he podido hacer por limitación de los datos, por limitaciones técnicas, por limitaciones de otro tipo, ¿sí? Eso es. Finalmente, conclusiones, ¿cuáles son los resultados principales? ¿Qué cosas que he dicho que estaban en los objetivos? ¿Cuáles eran mis objetivos? ¿Los he alcanzado o no los he alcanzado? ¿Cómo, es un resumen otra vez, cómo está contribuyendo mi proyecto a la ciencia? Algunas recomendaciones, a veces se hace como una sección aparte, una séptima sección de recomendaciones. Lo pueden poner en conclusiones, yo prefiero alguna recomendación de política pública, si viene al caso, quizás recomendación de política privada, para los que van a hacer algo sobre el tema financiero, por ejemplo, puede ser útil, y abrir, ¿no?, áreas de investigación futura. Entonces ahí quizás pueden poner algo más interesante, que en el futuro se debería hacer esto con mejores datos. Sí, eso es un poquito evidente, siempre se podría hacer cosas con mejores datos, ¿no? Pero nos ha quedado este interrogante grande, no he tenido el tiempo de explorar esta nueva idea que habría que explorar, hay que esperar en el tiempo que se desarrollen las políticas para ver cuáles son los resultados, esto sirve de línea de base, esto contribuye a esta línea de investigación, que tiene que seguir avanzando en esta dirección, esto concluye esta línea de investigación y ya no tiene que haber más investigación sobre el tema nunca más, muy poco probable. Bueno, básicamente al situarse dentro de la literatura dicen, hacia dónde deberíamos tirar, ¿no? Pues, dudas o preguntas que tengan. Siguen conectados, ¿no? Sí, doctor. Yeah. Doctor, quería hacer una consulta acerca, bueno, tal vez no, bueno, estaba esperando en realidad que termine la disertación. Respecto de los exámenes que tenemos que realizar este mes, la programación, en algunas materias hemos tenido 2 docentes, ¿no? Y en algún caso uno ha estado bien, el otro no, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacer es que es de todo el contenido de la materia o específicamente con el docente que hemos usado. Todo el contenido de la materia, en el cual el examen es hecho en conjunto por los 2 docentes. Entonces, típicamente va a tener 2 partes el examen, uno de cada docente. Ya, perfecto. ¿Sí? Ese es el lineamiento que he pedido, entonces vamos a trabajar en
vamos a trabajar en coordinación. Yo creo que si yo he hecho la mayoría de esas materias hacia mitades, entonces voy a estar coordinando con los otros. Creo que la otra es Eco Internacional, que creo que va a tener bastante público, y no sé, alguna más que quizás me estoy olvidando. Ok, doctor. Eso era mi consulta. Gracias. No hay problema. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay más dudas, entonces lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a ver. ¿Dónde está mi cronograma? Que es el próximo miércoles, ¿no? La otra clase, el 13, leí, doctor. El 13, y el 13 es el próximo miércoles. Sí, correcto. Entonces, lo que quiero hacer, quizás va a ser hasta más breve, quiero darles algunas pautas un poquito, digamos que esto era la parte formal, ¿no? ¿Qué son las cosas que tienen que hacer? Quiero darles algunas pautas de deontología en las ciencias económicas, y quiero darles algunos tips, consejos, temas un poco de etiqueta, cosas así, ¿no? Entonces, esto debería ser quizás un poquito más light. Y bueno, veremos si nos va a quedar tiempo para discutir. Sin duda, vamos a ver si lo que tenemos es ánimo de su parte de discutir. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Mientras tanto, ¿alguna consulta que tengan? Una cosa Profe, que las también... presentaciones, Sí. perdón, profe, las presentaciones y material de apoyo que nos mencionó en esta clase, nos estaría subiendo al sistema, ¿verdad? O nos estaría Los voy a poner pasando directamente al por... grupo de WhatsApp, porque tendría que hacer crear por sistema una cosa y va a ser mucho más eficiente que les pase por WhatsApp. Ok, gracias, profe. Les voy a pasar algunos libritos también de metodología que me parece que pueden ser útiles. Gracias, doctor. Les voy a poner esa guía también que se ha hecho para las otras maestrías, pero piensen un poquito en las particularidades de las cosas que son de economía. ¿Estamos? Sí, doctor, excelente, gracias. Muy bien. Sería bueno también que presenten en los seminarios para sentir el desesperante vacío de presentar por Zoom. Es un fenómeno muy especial. Ok, nos vemos entonces el miércoles. Con los que tienen algunos exámenes los vamos a ver antes. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.